Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante e interesante, la violencia. Pero cuando hablamos de violencia, tenemos que identificarla, tenemos que reconocer qué tipos de violencias existen. Y para ello tenemos un concepto. Tipos de violencias vamos a encontrar muchísimas. Entendamos que la violencia puede estar presente en cualquier ámbito, sea en el ámbito doméstico, en el ámbito público, en lugares de trabajo, la calle, transporte público, puede estar en el colegio, etc. Ante esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar. Para ello es importante que aprendamos a diferenciar los distintos tipos de violencia que existen para poder identificarlos. Ya les dije, existen varios tipos de violencia. Pero hoy día vamos a hablar de 3 tipos de violencia. La violencia psicológica o emocional, la violencia física y finalmente la violencia sexual. La primera violencia que vamos a trabajar es la violencia psicológica. Considero que es la más importante. Por lo siguiente, es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones del comportamiento, creencias o decisiones de otras personas por medio de la intimidación, de la manipulación, de la amenaza, de la humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud emocional de la persona. Este tipo de violencia es de las más comunes. Sin embargo, muchas veces no las podemos reconocer. Esta violencia minimiza a la persona, disminuye, se encarga de bajar una autoestima. Ahora vamos a hablar de la violencia física. Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamientos de objetos, encierros, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos. Es decir, que esas sí las podemos ver, porque la violencia psicológica no se la ve. ¿Ok? Y la tercera violencia, vamos a trabajar con la violencia sexual. En ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres, utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad de la persona. También podemos hablar de la violencia en la escuela, ¿no es cierto? La violencia en la escuela se da muchas veces de forma que no la podemos percibir. Y entonces podemos confundirla con bullying. Entonces nosotros consideramos que puede ser juego y dentro de lo que parece una temática de juego, aparece la violencia. Tenemos que aprender a poner límites. Ante todo el respeto a nosotros. Es lo más importante, el respeto a ti mismo y después el respeto a los demás. Tener esa empatía con los demás. Entender que algunas cosas son juegos, pero no significa dañar, y otras cosas implica dañar a la otra persona. Entonces tenemos que aprender a tener también empatía. Tenemos que aprender a mantener nuestros límites y a diferenciar los juegos de las violencias. Gracias.